Nunca una población tuvo un topónimo con tanta sonoridad y fuerza. Toro, casualmente, debe su nombre a un vestigio celtíbero que se ha convertido en el icono de la ciudad. Allí nos espera el profesor de Historia del Arte, Luis Vasallo, con quien recorreremos las estampas más relevantes de la historia torresana. Estamos ante el icono, el verdadero emblema de la ciudad de Toro. Sí, por supuesto. Este es el icono que le da nombre a la ciudad. Muy bien escogido, porque además nos habla del origen de la ciudad, del origen celtíbero, prerromano de la ciudad. Pero a pesar de su carácter enigmático, lo cierto es que es un toro de piedra de verdad, de la cultura celtíbera. En efecto, sí, es un berraco de los muchos que existen por toda la zona occidental de Castilla, incluso Galicia y por supuesto también tras los montes en Portugal e incluso en Extremadura. Lo cierto es que no está muy claro para qué servían, cuál era el destino de estos animales. Han aparecido en algunas puertas de los castros celtibéricos, han aparecido también en algunos monumentos funerarios, con lo cual tienen un origen o un destino funerario. La explicación que ahora mismo se admite como válida sería la de que formaban parte de los lindes que marcaban el territorio de los pastizales o de los terrenos que utilizaban los señores celtíberos para guardar sus ganados. No hay ciudad monumental que se precie si no cuenta con un ejemplo de la arquitectura militar como el Alcázar de Toro. Sí, por supuesto. Y aquí tenemos el castillo que está ubicado junto a la ladera que mira al río y por supuesto en el mejor sitio para la defensa de la ciudad. Hay que tener en cuenta que esta ciudad se funda en torno al año 900 por Alfonso III el Magno. Son unas fundaciones que se van repitiendo en unos pocos años entre Zamora, Toro, Tordesillas y Mancas. Cada 20-30 kilómetros se van sucediendo las fortificaciones, las ciudades, las fundaciones de las ciudades como defensa contra los musulmanes que estaban al otro lado del Duero, por supuesto. ¿Qué queda de aquel castillo tan poderoso? Claro, hay que imaginar un castillo más fuerte que este, con una torre del homenaje, lógicamente, y además con un foso y una barrera artillera. Hay que saber también que el castillo fue atacado por los reyes católicos para desalojar de aquí a los portugueses y recibió numerosos daños. Posteriormente los reyes católicos invirtieron una gran cantidad de dinero, aproximadamente unos 400.000 maravedíes, en rehacer el castillo. Es decir, el castillo no era esto, era mucho más que esto. Lamentablemente hemos perdido partes muy significativas del mismo. Supongo que serán unos cuantos, pero ¿qué personajes marcan la historia de Toro? Sí, los personajes fundamentales de Toro aparecen en el siglo XV. Bueno, antes, por supuesto, está María de Molina, a finales del siglo XIII, pero los personajes fundamentales aparecen en el siglo XV. Juan II, que nace en Toro, el padre de Isabel la Católica, y posteriormente todas las grandes familias que a través de la Iglesia fueron promocionando en la corte de los reyes católicos y de Carlos V. Me estoy refiriendo primero a Alonso de Fonseca, el arzobispo de Sevilla, es un poco anterior, que fue uno de los personajes más significativos en la corte de Enrique IV, y posteriormente algunos de sus sobrinos, como por ejemplo Juan Rodríguez de Fonseca, que fue el primer presidente de Indias, por así decirlo, aunque todavía no estaba nombrado como tal, no estuvo nombrado como tal, pero era el encargado por los reyes católicos en toda la gestión de las Indias. Era toresano también Fray Diego de Deza, inquisidor general, confesor de la reina, arzobispo de Sevilla, y otro personaje fundamental en la historia de España fue el cardenal Tavera, y el cardenal Tavera era también toresano. Fue gobernador de Carlos V, fue arzobispo de Toledo, en fin, cardenal de Roma. Hay una batalla en la historia de Castilla, en la historia de España decisiva, y que casualmente lleva el topónimo de Toro. La batalla de Toro, ¿qué significó?
La batalla de Toro es fundamental porque es a partir de esa batalla, de ese hecho histórico, cuando los reyes católicos se asientan en el poder y desalojan a los portugueses y con los portugueses a Juana la Beltraneja, que era el personaje, la hija de Enrique IV, que le disputaba el reinado a Isabel la Católica. Hay que tener en cuenta que el reinado de Isabel de los reyes católicos es ese reinado mítico que produce que los nobles pierdan cada vez más poder, que gane poder las ciudades y que gane poder la monarquía. Entonces, por eso es fundamental esta batalla. Luis, apelo a tu condición de profesor de Historia del Arte y buen conocedor del patrimonio monumental e histórico de la ciudad de Toro. Dentro de un año vendrá la nueva edición de las Edades del Hombre. ¿Tú crees que Toro reúne condiciones para poder albergarlas? Es que es indudable, no hay más que pasearse por la ciudad para ver la cantidad de monumentos, no solamente religiosos, que tiene bastantes conventos. La ciudad tenía 5 o 6 conventos de monjas, un convento, 2 conventos de frailes. Se produce aquí un foco de arte mudéjar que se desarrolla por el resto de las provincias y sobre todo arquitectura civil. No solamente el alcázar, no solamente el castillo, sino tantos y tantos palacios, tantas y tantas casonas que se han mantenido, algunos de ellos en perfecto estado.